accesorio de tecnología cuántica, es tecnología alemana, ¿sí? Este accesorio, lo puedo decir acá, fue canalizado, ¿sí? Y para mí ese dato es uno de los más reveladores de todos. Sí, claro. Este accesorio fue canalizado, esto surgió o llegó más bien a mi vida a través de una situación especial que me tocó atravesar. La primera vez que me toca una intervención, porque nunca antes la había tenido ni en mis partos. Y estando en Capilla del Monte me sucede que piso un vaso de vidrio, lo aplasto por completo y me corto la planta del pie en sentido longitudinal, pero de punta a punta. La primera vez que me pasaba algo semejante empecé a sangrar muchísimo, entonces les dije llévenme ya a la guardia porque sin dudas me tienen que intervenir. Por suerte, porque así son las cosas de la vida, en realidad era un mensaje que me estaba llegando, ese día había tenido varios mensajes que me iban anticipando esto que me iba a pasar, entre ellos era que hablaban en una ronda de tatuajes, yo no tengo ningún tatuaje, y entonces pensaba entre mí, ¿qué me haría? Sin decirlo, ¿no? Sino hacia adentro. Y en ese pensar dije, me haría una kundalini en el pie, dije. Entonces, vamos al río a pasar el día, estamos en la casa de mis cuñados, y siempre fui con miedo a pisar un vidrio. Tengo hijos chiquitos y no era el miedo por ellos, era por mí. Voy a pisar un vidrio, acá hay mucha basura y demás. No fue así, pero vuelvo a la casa de mi cuñado y cuando me levanto de un sillón, alguien había dejado un vaso al lado y yo estaba descalza, entonces lo aplasté por completo, lo trituré y así ingresaron todos los vidrios. Bueno, vamos a la guardia de Capilla del Monte, en Capilla me suturan, me limpian y me dice... Le digo a la médica, ¿cuántos puntos me hiciste? 7. 7 son los principales vórtices de la kundalini, que era el tatuaje que yo me imaginaba hacer en ese pie, ¿no? Y de repente era mi kundalini, pero de suturas, porque era exactamente igual. Y bueno, cuando me voy de Capilla del Monte, antes de volver a la localidad donde vivo, que es Morrison, en Córdoba, llamo a una amiga canalizadora, quien para mí es muy importante y un pilar también en todo esto, porque a través de sus canales he transitado este camino del autoconocimiento, del despertar, y entonces me dice, antes de irte pasa por mi casa porque te tengo que ver. Apoya sus manos sobre mi pie y me dice, te tengo que llamar para decirte un mensaje muy importante. Me voy sin saber qué era ese mensaje y en la semana me llama por teléfono y me dice que va a llegar algo a mi vida y que voy a tener la misión de comunicarle al mundo esta nueva herramienta de sanación. Que iba a estar disponible para todo el mundo, pero que no todo el mundo estaba preparado para recibirlo. Y entre mí no sabía exactamente nada, no sabía nada de lo que me estaba diciendo, la verdad, de qué es esto, de qué me está hablando. Y entonces pasan 15 días y me llaman por teléfono y me convocan a una reunión en Buenos Aires porque venían a presentar una tarjeta que en aquel momento les decían parece una tarjeta de crédito de lo grande que era y parece que tiene muy buenos resultados en la salud, pero no entendemos nada de campo energético, como estudié medicina tradicional, pero también las medicinas integrativas, holísticas o complementarias, como le quieran llamar, entonces entendía del campo energético y cómo funcionaría, digamos, con las repercusiones que trae sobre el campo físico. Entonces, bueno, así voy a la reunión con muletas y llego y me encuentro con quienes son los fundadores actualmente de la compañía y me dicen, ponete en la planta del pie, porque no podía pisar todavía. Me la coloqué y empecé a sentir fuego, pero era mucho calor, eran 8 sesiones de Reiki, pero era mucho más que una sesión de Reiki, al tal punto que sentía anestesiada la planta del pie, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Porque la verdad es que no había ni una información, ni los fundadores sabían qué tenían
esta tarjeta dentro, ¿no? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo funcionaba? Solo teníamos un folletito y decía, alinean los chakras, oxigenación, rendimiento físico, acelera la cicatrización, y nada más. Y ahí empecé a tener estas sensaciones. Al cabo de una hora dije, me la voy a sacar para ver qué pasa. Cuando le retiro, mi herida había cambiado por completo. O sea, yo tenía 3 puntos que estaban entreabiertos, se cerraron, tenían secreciones, no había más secreciones, estaba inflamada, dejó de estar inflamada, estaba enrojecida, ya no estaba enrojecida, y dije, bueno, prueba de fuego, voy a pisar a ver qué sucede, y me largué a caminar, y caminé normal, sin dolor, como si nada me hubiese pasado en esa planta del pie, y ese fue mi primer acercamiento en donde dije, esto realmente es algo que no sé qué es, pero que promete ser maravilloso. Entonces, denme un tiempo, les dije, necesito, yo buscaba médicos en ese momento que demuestren, comprueben, que recopilen casos, y entonces pedí un tiempo para realmente ver qué sucedía en mis pacientes. Así llegué con 20 tarjetas a donde yo vivo, y empecé a seleccionar casos, ¿no? Sobre todo pacientes en los que había cierta limitación en la evolución del tratamiento, y normalmente nos pasa a quienes nos dedicamos a lo que es holístico, complementario o alternativo, que nos llegan ya cuando las papas queman, ¿no? Cuando ya pasaron por varias situaciones, por varios terapeutas y nada funcionó, y entonces, bueno, ahora vamos a ver qué sucede acá. Y entonces seleccioné casos con asma, con EPOC, con cáncer, con metástasis, con mucho dolor óseo, con fibromialgia que estaban totalmente postradas, sin poder ni lavar 2 platos seguidos, personas con parálisis cerebral, niños, con migrañas refractarias a todo tipo de tratamientos, y eran migrañas diarias que terminaban en guardia, bueno, de todo tipo. Tenía enfermedades de Crohn, neuropatías, y lo llamativo, la sorpresa fue que al día siguiente ya nomás me reportaban los beneficios o cómo habían cambiado. Entonces, bueno, dije, vamos a empezar realmente a demostrar, porque si esto es lo que es, entonces necesitamos de alguna manera objetivar cómo la energía es capaz de transformar a la materia. Necesitamos demostrar y comprobar que esto es real, que esto funciona. Y estamos frente a un nuevo paradigma que se empieza a implantar en este mundo, que es empezar ahora a prestar atención a algo que en realidad lo hablaron hace miles de años atrás, justamente las medicinas milenarias, las filosofías milenarias de hace más de 5.000 años atrás, que ya hablaban del campo energético, y que finalmente hoy se reconoce ya como tal, porque entendemos que la energía predomina sobre la materia, que en el ADN, por ejemplo, el 1% trae la información, y el resto era basura para la ciencia, no servía para nada, no había nada en el ADN, y ahora de repente lo reconocemos, que en ese 99% que hay energía, hay información, paquetes de información que son los que condicionan la evolución o la función de nuestros genes. Y así sucede en todos los aspectos, no solo en el ADN, en la totalidad del ser, en donde predomina la energía por sobre la materia. Entonces, empezamos a adentrarnos en ese campo energético que ya está demostrado desde 1900 adelante, cuando empiezan las investigaciones en energía cuántica, en mecánica cuántica, las comprobaciones en donde justamente determinan a